veníamos acostumbrando, veníamos como haciendo de manera reiterada, pues, durante varias semanas. En algún momento retomaremos esa tradición. Por lo pronto, tenemos hoy como invitado al economista Francisco Rodríguez, quien en otras oportunidades ha estado en nuestro programa, y con él vamos a hablar un poco sobre el impacto que tiene esta situación política actual en la economía venezolana, en la percepción de nuestro país, y vamos a hablar de otros temas, la inflación, por supuesto, el comportamiento de los bonos venezolanos, mucha temática pendiente. Bienvenido, Francisco, gracias por venir a Buenas Venezuela. tardes, Damir. Gusto estar aquí. Bueno, ¿qué notas de distinto en la Venezuela que dejaste la última vez que llegaste, que viniste a nuestro país y la que tenemos hoy? Bueno, ciertamente es un país mucho más convulsionado. O sea, hay una conflictividad política más acrecentada. Efectivamente, los temas políticos parecieran estar dominando en el interés de la gente incluso sobre la misma dinámica económica. Y eso también afecta la percepción desde afuera. O sea, la labor que nosotros hacemos en Torneo Capital tiene mucho que ver con hacer un seguimiento de la economía para tratar de entender el comportamiento de la deuda pública y cuáles son las perspectivas de inversión sobre esta economía. Y cada vez que los inversionistas de deuda ven a un país en el cual hay grandes manifestaciones, hay grandes enfrentamientos, hay episodios de violencia, eso se convierte en un impedimento adicional, una preocupación adicional para la inversión. Claro, esa es, digamos, una percepción que puede cambiar cuando hay cambios, digamos, cuando hay cambio de señales en cuanto a si hay diálogo político, si se suaviza la coyuntura, si el gobierno anuncia algunas medidas. ¿Qué puede, desde el punto de vista de las maniobras económicas o de las decisiones económicas, hacer cambiar la percepción que se tiene de Venezuela hoy? ¿Qué es posible hacer dentro de este esquema que tenemos en la actualidad? No, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer para cambiar la política económica. O sea, por ejemplo, la política cambiaria. O sea, la política cambiaria venezolana es muy, muy problemática. O sea, tú tienes un tipo de cambio oficial a 10 bolívares por dólar que todo el mundo sabe que está totalmente desligado de la realidad. Incluso el mismo tipo de cambio supuestamente más competitivo, oficial, que es el DICOM, también está muy lejano de lo que la gente está dispuesta a pagar por él. Y eso te establece una serie de distorsiones en la economía. O sea, la gente está dispuesta a comprar y obtener y quiere esos dólares baratos para poder revenderlos. Se generan grandes focos de arbitraje, de corrupción. Ese es el primer punto, yo creo que hay que cambiar y creo que si se cambiase la política cambiaria, con modificaciones en la política cambiaria, se podría afectar significativamente la dinámica económica. O sea, por ejemplo, el tema de la inversión internacional. O sea, hay muchas cosas que limitan la inversión internacional, pero ciertamente el control de cambios, o sea, el hecho de que si alguien trae dinero a Venezuela no lo puede sacar, es una limitante enorme. ¿Hay gradualidad o puede haber gradualidad, Francisco, en la modificación del esquema cambiario? ¿O tiene que ser un cambio drástico? ¿Cómo lo manejarías tú si tuvieras que tomar la decisión? Mira, yo creo que esta es una política cambiaria que está muy, muy desfasada. Y aquí hay algo muy importante, que es que la gradualidad tiene que ver con aminorar los efectos sobre la población de algunos de estos cambios, pero esos efectos sobre la población muchas veces tienen que ver con el mismo ajuste que se da cuando un país tiene menos dinero para traer bienes externos. Claro. Exacto, que es el recorte de importaciones. Pero como el recorte de importaciones ya se dio aquí en Venezuela, porque las importaciones han caído muchísimo, aquí en Venezuela el problema que hay es un problema distinto, es un problema de resolver los precios relativos de esas importaciones. Aquí lo importante es que en el momento en que se aplica una de estas políticas exista un programa de compensación social, un programa de transferencias directas, de subsidios directos, que permitan eliminar lo que es ese gran subsidio indirecto, pero muy ineficiente, a través de los controles de precios y del control cambiario. O sea que yo creo que si se tiene en pie una política compensatoria, los cambios en la política cambiaria se pueden hacer bastante rápido. Y es mejor que se hagan rápido, porque si tú los tratas de hacer lentamente, bueno, o sea, le pasa un poco en cierto sentido lo que le ha pasado al gobierno, que es que la misma rapidez de los cambios necesarios, ellos se van quedando rezagados, los ajustes. Entonces, bueno, fíjate, hace un año nosotros habríamos dicho un tipo de cambio de 700 y pico debería ser suficiente, pero ahorita ya necesitarías un tipo de cambio de 1700, de 2000, entonces el de 700 ya no es suficiente. Eso es como que tú estés en un carro tratando de subir una colina y tú digas, bueno, ok, yo voy a hacerlo lento, voy a hacerlo gradualmente y voy a comenzar a bombear el acelerador. Bueno, pero si tú no tienes freno de mano, cuidado, te terminas cayendo. Claro, por supuesto. O el diabético que se tiene que tomar la medida de amputar una uña, por ejemplo, cortar un pie o un dedo y de repente tienes que cortar la pierna por no tomar la decisión a tiempo, ¿no? Así Ese es, es el tema con la economía, ¿no? correcto. ¿Qué pesa en tu percepción hoy más en el venezolano? El descontento del venezolano que está protestando, pues.
¿El descontento por la situación económica o el descontento político? ¿O son una mezcla? Mira, el venezolano que está protestando probablemente hay una predominancia del sentimiento político, pero el venezolano que está protestando es una parte de los venezolanos. Incluso en las estimaciones que se han hecho, digamos, que han encontrado grandes números en las manifestaciones de oposición, incluso si podemos hablar de números de 2 millones, 3 millones de personas, de todos modos eso es un 15% de la población, y no estoy tratando de disminuir la importancia, es una importancia muy significativa, pero esa es una gente que tiene una aproximación al tema del cambio que quieren generar en el país un poco distinto de lo que puede ser el otro 85%, que de repente no necesariamente se siente tan motivado a salir, pero sí se sienten mucho más preocupados por los temas económicos. Lo que nosotros vemos es una dinámica muy, muy clara a lo largo del tiempo, no solo en Venezuela, sino en otros países, donde la aprobación gubernamental tiene mucho que ver con el desempeño de la economía. Tú mismo, de hecho, recuerdas, por ejemplo, aquella época del 2002-2003, la economía estaba muy mal, esa era la época del presidente Chávez, y su percepción era muy mala. De hecho, estaba como por el orden del 30%, exacto, 28, similar a la que tiene el presidente Maduro ahora. Después hubo mejoras en la economía, subieron los precios del petróleo, se genera una expansión económica en el 2004, y a partir del 2004, y comienza a subir la aprobación del presidente Chávez. Entonces, la aprobación en Venezuela está muy, muy correlacionada con el estado de la economía y, por lo tanto, con el precio del petróleo también. Alguien dijo que aquí en Venezuela no hay buenos ni malos gobiernos, sino buenos o malos precios del petróleo. Eso tiene un gran componente de verdad, sí. Lamentablemente es así. Estaba leyendo un titular por aquí según el cual los bonos venezolanos abrieron ayer a la baja, impulsados por la crisis interna. ¿Cómo se comportan los tenedores de bonos en una situación como esta? Mira, eso es algo bien, bien complejo, porque el país está muy difícil de entender para los tenedores de bonos. O sea, había un tiempo, por ejemplo, en las elecciones del 2012, en el cual el mercado pensaba que una victoria de Capriles sería algo muy bueno, y le estaba, yo diría, apostando, porque hay algunos que pensaban que se iba a dar, otros que pensaban que no se iba a dar, pero cuando gana el presidente Chávez en el 2012, gana con un margen muy decisivo, 12%. se caen los bonos de la deuda. O sea, la gente pensaba que una presidencia de Chávez era mucho peor que una presidencia de Capriles. Eso no está pasando ahora. O sea, ahora hay una visión un poco más confusa de parte de los tenedores de bonos, que no saben muy bien exactamente si para la deuda pública, para el precio de la deuda pública, es mejor que haya un cambio de régimen o no, porque se mezclan los temas de desconocimiento, de la posibilidad del desconocimiento de la deuda. O sea, la Asamblea Nacional ha puesto en el tapete la idea de que tal vez algunas deudas son ilegítimas, algunas deudas son ilegales. Entonces los mercados no saben muy bien cómo evaluar ese tema de si está aumentando la posibilidad de impago de la deuda. Y también el otro tema frente al cual siempre son cautelosos, o sea, siempre que hay, en cualquier país del mundo, siempre que hay manifestaciones, enfrentamientos en la calle, lo que dicen los tenedores de bonos es: en este conflicto político la posibilidad de un accidente es mucho mayor, la posibilidad de que de repente no se consiga dinero para pagar la deuda porque hay un conflicto político. Eso también es una posibilidad y por lo tanto los atemoriza. Claro, también siendo realista, viendo las cosas de una manera pragmática también, un eventual nuevo gobierno que asuma, anunciando, bueno, ya saben, aquellos que financiaron, que dieron préstamos bajo las condiciones anteriores, saben que perdieron su dinero. Eso es muy poco probable que ocurra, digo yo. Pero vamos a comentar eso al regreso, Francisco, y no tenemos tweet. Vamos a hacer los comentarios sobre este punto al regreso con Francisco Rodríguez, quien es un alto representante pues de Torino Capital.